Listo. Entonces, para verificar si quedó la relación bien hecha, vamos a la opción de vista de diagrama y aquí podemos observar que se relacionó la tabla de ventas y empleados con el ID de empleados, donde empleados tiene solamente una vez el nombre de la persona. En este caso es ID con ID, aquí podemos observarlo. Y el ID de empleados en ventas es el código. Nosotros podemos hacer doble clic sobre la relación y podemos observar que están relacionados los campos como tal. En caso de que queramos hacer alguna modificación, de que los campos no hayan quedado bien relacionados, pues señalamos el campo correspondiente y le decimos aceptar. Ahí está, ok. Listo, vuelvo a la vista de datos y voy a cerrar esta ventana. Aquí volvemos a nuestra hoja de Excel. Vamos a agregar un informe de tabla dinámica. Bueno, lo olvidé, entonces voy a volver aquí a administrar y voy a crear el informe de tabla dinámica desde esta opción. Le voy a decir que me cree una hoja nueva y le digo aceptar. Y aquí ya tenemos nuestras dos tablas y vamos a generar un informe que me muestre por el nombre del empleado, el número de llamadas y las ventas que realizó esa persona. Si queremos también incluir el mes en que cada uno pues realizó esas llamadas y ventas, también podemos incluir el mes. Pero como el mes es un valor numérico, lo que tenemos que hacer es pasar este mes a filas. Listo, aquí me muestra el mes 1, el empleado 12 hizo tantas llamadas y de todas las llamadas hizo tantas ventas. El objetivo para mirar la productividad de cada empleado, o sea, el ideal, ¿cuál sería? Que si realizó 24.270 llamadas, hubiera hecho 24.270 ventas. En este caso, nosotros vamos a medir la productividad haciendo una operación y para eso vamos a agregar una fórmula mediante la opción de medidas. Vamos a crear una nueva medida que me va a permitir generar una fórmula, en este caso, para esta tabla dinámica. Vamos a decirle nueva medida y de la tabla ventas es donde vamos a sacar nuestra fórmula. El nombre de la medida puede ser productividad y vamos a hacer la fórmula. En este caso, no podemos usar operadores directamente. La operación que necesitamos es que la suma de las llamadas, perdón, que la suma de las ventas se divida sobre la suma de las llamadas. Como no podemos usar algunas operaciones básicas, nos toca usar fórmulas y en ese caso necesitamos dividir esos dos valores, la suma de las llamadas y la suma de las ventas. Vamos a decirle divide. Y el otro punto es que las fórmulas en esta medida son en inglés. Entonces le vamos a decir que divide suma de las llamadas, suma de las llamadas que están en la tabla ventas, cierro un paréntesis, punto y coma, sobre la suma de las ventas de la tabla ventas. Aquí está, tabla ventas, campo ventas. Y cerramos dos paréntesis. Podemos comprobar si la fórmula quedó bien, nos dice que está ok y podemos decirle en qué formato queremos el resultado de esa nueva columna. Le vamos a decir que es un número y que queremos, bueno, es un número decimal, pero es en porcentaje, entonces vamos a marcarlo de una vez en porcentaje, que nos dé dos decimales y podemos decirle que use separadores de miles para poder leer mejor el resultado. Le decimos aceptar y entonces aquí ya tenemos la productividad. Vemos que la productividad es, ahora aquí hay un pequeño error, voy a verificar nuevamente la medida, voy a administrar productividad, editar,
Bueno, me queda al contrario. Aquí es ventas sobre llamadas. Listo. Aceptar y cerrar. Ahora sí. Entonces nos da que la productividad de esta persona en el mes de enero es del 1.28%. Quiere decir que para que llegara a ser el 100%, pues tendría que haber realizado 24.270 ventas. En este caso, como solo hizo 310 ventas, estas 310 equivalen al 1.28. Ahora, aquí nosotros estamos estableciendo la productividad con valores reales. El siguiente paso es verificar cuál es la meta que tenemos para saber si esa productividad está llegando a la meta, al objetivo, y cuáles son como los parámetros sobre los cuales vamos a crear nuestros KPI. Entonces, para eso, ya nosotros vimos que en medida podemos crear una nueva medida a partir de una fórmula. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos que configurar es cuál es el objetivo. Es importante tener en cuenta que los objetivos pues pueden ser alcanzables. Cuando se trazan objetivos, estos objetivos pues no deben ser imposibles porque pues van a generar de que nunca podamos lograrlo. Entonces, para este caso, nosotros podríamos pensar en que el objetivo es alcanzar tal vez el valor promedio de toda la productividad o tal vez un valor que se acerque al valor más alto alcanzado. Pero pues como les digo, es importante tener en cuenta que ese objetivo no sea algo demasiado alto. Si nosotros en este momento fuéramos a KPI y le dijéramos nuevo KPI, nos va a indicar que tenemos un campo base, que en este caso es la productividad que hemos acabado de calcular. Y nosotros podemos configurar aquí de manera manual cuál es el valor a alcanzar, cuál sería ese valor. Si ese valor es una medida o si es un valor absoluto, podemos agregarlo de forma manual. Podemos indicar esa medida, como se dieron cuenta, de forma calculada o podemos configurarla de forma manual. Aquí no nos habilita ninguna otra medida porque no hemos creado más medidas, solamente creamos la de productividad. Listo, ya ahora volvemos a esta ventana. Entonces, vamos a volver nuevamente a la opción de Power Pivot, administrar y vamos a verificar que aquí nosotros tenemos la medida y nos aparece en la tabla ventas y esta medida se llama productividad y me está marcando el 0.91. Aquí estamos obteniendo el promedio de todas las medidas que están representadas en nuestro informe de tabla dinámica. Nos lo está poniendo en porcentaje. Ahora, si yo quiero crear otra medida, pero esta medida va a ser manual, pues puedo tener en cuenta la base de todos, que es el 91, el 0.91, ni siquiera alcanza a ser el 1%. Entonces yo puedo crear tal vez una medida objetivo. Puedo crear aquí una nueva medida, escribirla de forma manual o también podemos crearla a partir de medida. Le digo nueva medida, lo dejamos en la tabla de ventas y a esta medida la podemos llamar medida objetivo productiva. Y puedo indicar que el objetivo de productividad para este caso es del 0,96, teniendo en cuenta que la productividad promedio de todos es del 0.91, puedo indicar que la medida es del 0.92, por ejemplo, o del 93 o incluso el mismo 91. Digamos que el objetivo es que todos lleguen al 0.96% de productividad. Marcamos el tipo de dato, que en este caso sería número, le decimos que es un número decimal, que es un porcentaje, perdón, y que la posición de decimales puede ser 2. Le decimos aceptar y entonces él aquí nos indica cuál es perdón, aquí tengo un error también. No es el 96%, es el 0.96. Quiere decir que no alcanza ni siquiera a llegar al 1%. Me faltó incluirle otro 0 aquí. 0.096
Listo, si no, nadie llegaría a ese objetivo, o sea, todos estarían siempre en rojo. Listo, ahora sí, es del 9 punto. Listo, faltó otro cero más. Listo, no alcanza ni al 1%, ¿no? 0.0096 para que medio alcance a llegar al 1%. Ahora sí, entonces el objetivo de productividad es el 0.96%. Por lo tanto, podríamos indicar que el empleado 1 sí está sobre ese valor, en cambio el empleado 12 de este mes pues no alcanza a llegar a ese valor. Vamos a observar que en la tabla venta, que es donde hemos agregado nuestras dos medidas, aparece el objetivo de productividad, que fue el último que agregamos, y aparece la productividad. Ahora sí vamos a crear nuestro KPI. Le vamos a decir nuevo KPI. Y entonces el campo base es la productividad, que es el valor real. Y la medida, en este caso, fue la medida objetivo de productividad. Acá nosotros podemos configurar cuáles son los umbrales en los que van a quedar pues cada valor dependiendo de qué tanto se acerquen al objetivo de productividad. Vamos a poner objetivos altos. Vamos a decirle que si llega del 90% hacia arriba, los marque como verde. Que si el valor está antes del 70%, nos marque en rojo, y que si está del 70 al 90 nos marque en amarillo. Acá tenemos algunas opciones de configuración, dependiendo si queremos más escalas, vamos a dejar solamente 3, y podemos seleccionar los estilos de acuerdo a cómo queremos que se representen los valores que hemos parametrizado. Voy a dejarla en esta opción y le decimos aceptar. Y vamos a observar que aquí en ventas nos aparece un semáforo. En productividad nosotros podemos decirle que voy a cambiar aquí el estado y voy a volverlo a marcar, y ya nos aparece en el color del semáforo. Puedo cambiar el objetivo de productividad para que no se muestre y solamente me muestre la productividad y el estado de productividad. Y entonces aquí podemos ver qué valores cumplen con el objetivo y qué valores están cerca, y también qué valores están por debajo de ese objetivo. En este caso no tenemos ningún valor en rojo. Bueno, voy a cambiar los umbrales para que tengamos algún valor en rojo. Voy a decirle editar. Y entonces, bueno, creo que no se guardó el valor, que lo había dejado en 70. 69,70. Dejemos aquí en 85 y digámosle aceptar. Y cerrar. Y efectivamente ya se actualizó. Entonces, aquellos valores que están por debajo del 70% del objetivo de productividad, pues no los va a marcar en rojo. Los que están entre el 70 y el 85 en amarillo, y los que están de 85 hacia arriba nos los va a marcar en verde. Y listo, ese sería todo.